Señor, ¿a quién iremos sino a ti? Ese Dios creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Ese Dios omnipotente en el cual no hay imposibles para Él. Ese Dios que nunca, nunca deja abandonado a su pueblo, Señor, lo vimos a través de la palabra en el desierto. Durante 40 años, Señor, tú los mantuviste con alimentos, con agua, con ropa, Señor, con protección, Señor. De día, Señor, tú los cuidabas. Ahí estaba la Shekinah, tu presencia. De noche también, Señor, con esa nube de fuego, Señor, para que ellos tuvieran ese calor tuyo, Señor, y tu presencia, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios confiable, un Dios de misericordias, un Dios que no miente, que siempre dice la verdad y se cumple al pie de la letra, Señor. Venimos ante ti a suplicarte, nos perdones de toda iniquidad, de toda nuestra maldad, de todo lo que te ofende, Señor, que día a día hacemos. Y suplicamos, Señor, que nos mantengas limpios, blancos como la nieve para poder estar en esa comunión estrecha contigo. Te pido por todas esas personas, Señor, que están realmente enfermas, que están en los hospitales, que están pasando por esta situación del coronavirus y otro tipo de enfermedades también, Señor. Te pido por su salvación, Señor, que les des oportunidad de escuchar tu evangelio, de ser salvos, Señor, y de levantarlos, si esa es tu voluntad, Señor. Clamamos por nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Clamamos por ellos para que tú los levantes y que vean tu mano poderosa obrar en esta tierra, Señor. Te pido, Señor, por los corazones de las personas que se congregan en casa sobre la roca, Señor, para que también tú los instruyas, para que tú obres en ellos crezcan espiritualmente, Señor, y que vean, Señor, que estamos en situaciones críticas en el sentido de que el cristianismo, Señor, está muy, muy diluido. El cristianismo está cayendo muy mal, Señor. Ayúdanos a cambiar, a dejar de caer en el juego, Señor, y enfocarnos concretamente a hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Te pedimos por esas personas que no te conocen, Señor, que escuchan a través de las redes sociales estas enseñanzas, estas prédicas que se dan de Casa sobre la Roca, Señor, que prepare sus corazones para que ellos, Señor, tengan oportunidad, que sean abiertos sus ojos para que vean la necesidad urgente, Señor, de ser salvados por ti, Señor. Ponemos en tus benditas manos esta prédica y que tú seas glorificado y exaltado en ellos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Hoy es jueves, los jueves tenemos la oración, es jueves de oración, damos una prédica y ahorita que estamos en pues prácticamente la cuarentena o la contingencia, pues el confinamiento que ha pasado, pues tenemos que orar desde nuestras casas. A las 9 de la noche, ya con una lista que mandamos de peticiones de oración, pues en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, oramos y clamamos. Entonces, te comento por si a lo mejor quieres participar en la oración para que yo te pueda mandar la lista a través de las redes sociales. Puedes buscar mi número allá, o si no me lo pides por un inbox y yo te mando la lista de petición de oración. El tema que vamos a ver hoy se llama: el Señor ha provisto de una protección divina contra las fuerzas enemigas. Estamos en un mundo totalmente tangible, donde todo es visible ante los ojos del ser humano, donde todo es material ante los ojos del mundo, todo se cree si se ve. Las personas, de hecho, usan como fundamento: si lo veo, lo creo, ¿no? Obviamente este fundamento es totalmente erróneo a la luz de las Escrituras, porque este planeta, la humanidad, el universo entero, fueron creados por un Dios invisible, el único Dios verdadero, creador de lo visible e invisible. Existe un universo invisible aparte del universo que estamos viendo nosotros, que es donde en ese universo invisible, que es donde Dios habita y donde circula la creación angelical. Ahora, también sabemos que Satanás fue un ángel de luz que se ensoberbeció y que fue lanzado del cielo, y junto con él se llevó a millones de ángeles, un tercio de ángeles que lo seguían. Y cuando Dios crea al ser humano y dio la gracia de la comunión con él, de ese compañerismo con él, es cuando vemos que se levanta la primera batalla infernal, una guerra contra Dios usando al ser humano para deshonrar a Dios. Esto lo podemos ver en el capítulo 3 de Génesis, que es el primer libro de la Biblia.
en el versículo 1, donde dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Estamos hablando de Satanás, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces aquí estamos viendo cómo Satanás hace dudar a esta mujer, hace creer que Dios no decía la verdad, y esto significa que creyó que Dios no era la verdad, siendo Dios la verdad absoluta. Y hoy día millones de personas creen que la Biblia tal vez habla de un Dios, pero que no contiene la verdad absoluta. Y esto es debido al engaño de Satanás, debido a que fácilmente él ha engañado a la humanidad y ha caído la humanidad en dudar de la veracidad y del poder de Dios. Y la finalidad de este pues ángel caído, que es un demonio, y de todos sus demonios, pues es evitar el plan de Dios, evitar que Dios sea glorificado por el hombre, evitar que el Señor Jesucristo sea glorificado, porque a Él no le agrada que el ser humano viva glorificando a Dios, no le agrada que el ser humano viva con esa paz de Dios, con ese gozo que solo Dios da. ¿Por qué? Porque el ser humano es obediente a su palabra. O sea, cuando es obediente, obviamente se molesta y está buscando la manera de destruir. No le agrada que los seres humanos que conocen ya al Señor, que ya son convertidos, busquen la llenura del Espíritu Santo. Todo esto lo revuelca. Todo esto hace que él busque la manera de destruir al cristiano. Y todo esto ha hecho que la humanidad, o sea, que el mundo entero, no crea en Dios. Porque dice la palabra que Dios buscó y no halló ni siquiera un ser humano que buscara de su presencia. Podemos verlo en el Salmo 53, el versículo 1 y el 3. Nos dice que todos los seres humanos han dicho en su corazón, no hay Dios. Entonces mucha gente dice, no, pues yo no he dicho eso, pero en tu corazón lo has dicho. ¿Por qué? Porque realmente tus actitudes, tus acciones, tus pensamientos muestran esto. Se dejan corromper, han cometido injusticias, hay cosas que has hecho que son abominables que tú no sabes. Y no hay quien busque a Dios de corazón. Lo buscan de dientes para afuera, no hay quien haga el bien, dice este salmo. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene un corazón perverso. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres, dice este salmo, para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios de corazón, y todos, dice el Señor, que se han desviado, se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno que busque la presencia de Dios. Y es por esa razón que Dios dio a un Salvador a la humanidad. Y ese es Cristo Jesús, y solo a través de Él podemos ser limpiados del pecado y justificados ante Dios. Solo a través de Él podemos ser regenerados por el Espíritu Santo y sellados por Él, para que podamos ser parte de la familia de Dios, la cual está en guerra siempre. No hay descanso alguno. Esta guerra es mucho más fuerte que cualquier guerra de la que hayas escuchado o la que hayas visto en algún documental o película. Es una batalla infernal contra Dios y contra los hombres, y es muy, muy real. Y todo aquel que no es de Cristo es fácil de manipular por el mal y será usado en contra del plan de Dios, porque no hay uno que no haya sido manipulado. Por la gracia de Dios, verdaderamente hemos venido a Dios, hemos vuelto a Dios. En el plan de Dios, Él ha dado participación a toda mujer y a todo hombre que se ha convertido a Cristo, que ha vuelto a Dios. Es por eso que el mal usa al ser humano que es rebelde ante Dios para atacar a la mujer u hombre convertido a Dios, convertido a Cristo. Y al mismo tiempo, al atacarlo a Él, está atacando a Dios. Y hace una tremenda batalla espiritual que solo puede ser peleada con armas espirituales, no carnales ni materiales, no físicas. No se puede con sabiduría, no se puede con inteligencia humana. Es una guerra entre el bien y el mal, pero es espiritual. Se mezcla el universo visible con el invisible, que es donde transitan los demonios. Y cabe mencionar que no todos los cristianos tienen esa protección que Dios ha dado. No porque no la merezcan, o porque Dios seleccione quién sí y quién no. Más bien porque no la quieren portar o
no la saben portar. Entonces requiere urgentemente de esta protección divina y espiritual que nos resguardan de los ataques de las fuerzas enemigas, que son demonios, que son ángeles caídos, que son ángeles que se convirtieron en demonios por ir en contra de Dios, por ensoberbecerse, por la desobediencia. Y su líder sabemos que es Satanás, y son por naturaleza enfocados a destruir al ser humano, a destruir el bien de la manera que se pueda. Ellos son seres que no pueden parar de hacer el mal. Es su naturaleza, por eso no descansan, no duermen, están sobre sus propósitos, pero sin perder tiempo. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribe sobre esta protección que necesitamos, que es divina, la cual llamó la armadura de Dios. Y por eso quiero que me acompañes en Efesios capítulo 6. Abre tu Biblia. Efesios capítulo 6, vamos a ver versículos 10 al 18. Efesios capítulo 6, 10 al 18. Vemos que el apóstol Pablo nos recuerda y nos enseña que es necesario permanecer firmes en el Señor. Pablo sabía que como cristianos pues nos vamos a enfrentar a una guerra espiritual muy intensa y que debemos estar preparados con armas y protecciones, pero no de este mundo, sino espirituales. Y Pablo nos va a hablar sobre esta armadura de Dios, las herramientas que Dios da a sus hijos para que podamos resistir y vencer los ataques del mal. Así que es importante que todo cristiano sepa que solo si aprendemos a portar esta armadura y a usarla de forma correcta, podremos hacer frente a todas las trampas y dardos y estrategias del maligno, y no solo le haremos frente, sino que saldremos con victoria de esa batalla. Así que veamos lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, sobre la armadura de Dios, para qué sirve y cómo debe ser usada, cómo usarla, ¿no? Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hacemos nuestra pausa. Este va a ser nuestro texto. Aquí podemos notar en este texto que hay un protocolo a seguir. Hay 9 pasos que debemos seguir para poder resistir, para poder escudarnos de los ataques del mal, para poder pelear como en una batalla física, pero es una batalla espiritual. Y es una guerra verdadera, que no es tangible, pero que se ve tangible a través de las personas. Y ahorita vamos a explicar el por qué. En una guerra física, por ejemplo, esas guerras que vemos por documentales, en esas guerras vemos que hay soldados con uniformes, vemos que están con sus cascos, con sus botas, con sus armas, cuchillos, rifles, metralletas, otros bazucas, otros tanques, otros aviones, otros en barcos, otros viendo los misiles y estrategias, y todo esto pues encierra todo lo que necesitan, las armas que necesitan para poder combatir contra otros, ¿no? Entonces, en el primer paso para que todo cristiano pueda usar la armadura de Dios, Pablo nos dice que debemos fortalecernos en el Señor. Ahora bien, ¿cómo hago esto? Para fortalecerme, obviamente, tuvo que haber primero una conversión a Cristo, un nacer de nuevo en espíritu. Y ya que somos cristianos, saber de quién viene nuestra fuerza. Viene del Señor, que es omnipotente, o sea que es todopoderoso, y esta fuerza llega cuando reconocemos que estamos en medio de una guerra a muerte contra el mal, y que se combate con fuerza espiritual,
que proviene solamente del Señor. Por eso es importante y necesario humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, dice la palabra, confiar en la palabra que Dios nos ha dado, reconocer que somos débiles y que no podemos nosotros, y buscar la dependencia de Dios. Y esto nos va a llevar a buscar su rostro en oración, a meditar en su palabra, a aplicar la palabra a nuestra vida, o sea, vivirla, a escuchar su voz a través de predicaciones, enseñanzas o lecturas bíblicas. Y esto nos hace estar en una estrecha comunión con el Señor y por consiguiente estar bajo su luz. Fíjense, hay una acción de parte de los cristianos que no puede faltar. Y es que el mismo cristiano debe de buscar por determinación propia la oración. El mismo cristiano debe buscar por determinación propia el reino de Dios y su justicia. Uno va a buscar por determinación propia vivir en Cristo, y solo así podremos fortalecernos en el Señor para esa batalla, para esa guerra. Ahora, el poder de su fuerza, porque nos dice acá Pablo que también busquemos el poder de su fuerza. O sea, primero que nada, buscamos fortalecernos en el Señor. Segundo, el poder de su fuerza. Entonces, el poder de Dios ya está en nosotros y obra en nosotros si lo permitimos. Ese poder lo hemos visto, cómo ese poder levantó al Señor Jesús de los muertos. Hemos visto cómo ese poder levantó a su amigo Lázaro de los muertos. Hemos visto cómo ese poder levantó al hijo de la viuda de Naín. Hemos visto cómo ese poder levantó a la hija de Jairo. Hemos visto cómo ese poder levantó a Tabita, a Dorcas, siendo usado Pedro. Hemos visto cómo ese poder levantó al muchacho único que cayó de la ventana y se murió, y Pablo fue usado para levantarlo. Entonces, ese poder lo conocemos, ese poder ha cambiado nuestras vidas. Entonces, conocemos, pero debemos permitir para que ese poder obre en nosotros. Pero ¿cómo podemos permitir que ese poder obre en nosotros? Debemos primero vaciarnos de todo lo que no agrada a Dios, vaciar toda esa, como dice en las computadoras, vaciar esa papelera de basura, vaciarnos de toda inmundicia, de todo lo que a Dios no le agrade. Y cabe mencionar que dentro de esa basura se encuentran cosas como amuletos, imágenes, cosas que según para las personas han sido como una protección, según ellos, de Dios, los cuales no son de Dios, son malignos, son satánicos, no agradan a Dios. Más bien, realmente esto Dios lo aborrece, porque son cosas malignas que se interponen entre Dios y el hombre. Entonces, todas estas cosas que mucha gente, aún buscando de Dios, cree que tiene sus protecciones, o sea, piensa que esto lo va a proteger, realmente no lo es. Entonces tienes que vaciar de todo eso, renunciar a todo esto, porque son aberraciones para Dios. Porque esto hace que tú deposites tu confianza en esas cosas o en esos dioses y no en Dios. La confianza de Dios, a Dios tiene que ser totalmente única, solo a Él, y solo debemos depender de Él, de una manera total, ¿ok? Entonces ya vacíos de todas estas cosas, amuletos, imágenes y porquerías, y todo también lo que no agrada a Dios, ya que nuestro corazón esté totalmente vacío de esas cosas, de la basura que tenemos en Él, el Espíritu Santo nos va a llenar de Él. Esto obviamente si confiamos en ese poder que hablamos de Dios. Solo así podremos resistir la batalla, solo así podemos hacer la obra, solo así podemos tener tanto el fortalecernos en Él y el poder de su fuerza para que ataque quien ataquen, nosotros podamos resistir y podamos tener victoria. Porque recuerda que nuestra pelea, aquí dice que no es contra carne y sangre. ¿A qué se refiere? A que no es contra seres humanos, no es contra tu hermano, no es contra tus padres, no es contra tu esposa o contra tu esposo, no es contra tus hijos, no es contra tus jefes, no es contra tus hermanos en Cristo. Es contra seres espirituales con poder, llamados demonios, que tienen rangos, que unos son más fuertes que otros y van teniendo rangos. Es prioridad para nosotros buscar realmente la armadura. Como dice Pablo acá, tenemos que fortalecernos
en el Señor y en el poder de su fuerza para poder tomar esa armadura, para poder vestirnos con ella. Y esto requiere iniciativa, requiere una acción determinante de nuestra parte, porque no podemos enfrentar esta guerra con nuestras propias fuerzas, como dijimos hace rato, ni nuestra propia sabiduría, ni nuestra propia inteligencia, ni nuestras propias armas materiales o físicas, sino con las armas que Dios nos ha dado. Este paso se hace en humildad, con la confianza total en el poder y la sabiduría de Dios. Muchos se preguntan, ¿por qué si el Señor Jesús ya venció a Satanás en la cruz, tenemos que pasar por todo esto? Entonces sí sabemos que el Señor Jesús en la cruz del Calvario venció, ganó esta batalla. De hecho lo dice Colosenses 2:15, dice que despojó a los principados y a las potestades y que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Sabemos que así pasó. Sin embargo, hay un proceso que no ha terminado. El Señor ya lo venció, pero todavía falta un proceso y Satanás sabe que le queda poco tiempo y por eso está andando desesperadamente con sus demonios. Dice la palabra que como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces es importante saber a quién nos enfrentamos, quiénes son estos seres, qué batallas son estas que vamos a enfrentar. Son batallas espirituales que día a día se van a aparecer y que son en contra de los que ya son del Señor. Y debemos hacerlo con armas que Dios nos da día a día. No nos equivoquemos y vayamos a la batalla sin llevar tal vez el fusil o las balas o sin llevar las botas, porque vamos a fracasar. Por esa razón, aquí nos está diciendo que en esas batallas debemos que llevar toda la armadura. Esta batalla por eso no debemos usar nada más el intelecto humano ni nuestras fuerzas físicas, sino que realmente enfocarnos en la palabra de Dios. Aquí nos dice que toda la armadura, porque es una lucha espiritual y nuestro adversario es Satanás y es espíritu. De hecho, Pablo lo menciona en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, y él refiriéndose al Señor Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, este espíritu se está refiriendo a Satanás. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, que antes éramos como esas personas que no conocen a Dios y que estábamos manipulados por Satanás y sus demonios, que estábamos esclavizados y que seguíamos realmente la corriente que Él ha dejado, el sistema que Él ha dejado en este mundo que no glorifica a Dios. Y este enemigo, Satanás, dice la palabra que es muy astuto y que manipula al ser humano y que va a intentar desanimar a todo cristiano para que en nuestro andar no glorifiquemos a Dios. Pero nosotros ya tenemos el conocimiento que si usamos correctamente las armas que el Señor nos está dando, el escudo, las armas, todo esto, vamos a vencer. Repito, esta lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes sobrenaturales, contra autoridades demoníacas. Dijimos hace rato que tienen rangos, generales, sargentos, todo esto, ¿no? De guerra, ¿ok? Estos demonios son fieles a su líder es Satanás. Ellos no claudican, ellos no duermen, ellos son diligentes, ellos se van con todo y se esfuerzan a cumplir lo que el mal Satanás le ha encomendado. Y todos estos están por todo el mundo, en cada país, en cada estado, en cada municipio, en cada hogar de todo cristiano, porque los que no son de Cristo no necesitan ser atacados. Estos demonios son, dijimos, con diferentes rangos, dominan este mundo de tinieblas, manipulan a las personas. Por ejemplo, a veces son personas que requieren rangos muy altos para que puedan dominar el país. Entonces esas personas, obviamente sin Cristo, son usadas para ir en contra del cristiano. Por eso ves que en muchos países a veces meten leyes en las cuales pues obviamente van en contra de la voluntad de Dios. La igualdad de género es una de ellas. Entonces todas estas cosas obviamente van en contra de Dios, son aberración y son luchas espirituales que nosotros los cristianos tenemos que pelear. Antes de ser de Cristo, pues éramos dominados por ellos, dice la palabra que acabamos de leer en Efesios 2.
Pero también dice acá que por la gracia de Dios ahora somos libres los que nos arrepentimos, los que venimos a los pies de Cristo, los que creímos y nos convertimos a Cristo, dice que somos libres. O sea, esto es un don que Dios da, un don de salvación cuando tú te arrepientes honestamente de corazón. ¿Por qué? Porque Dios te ha tocado a que vuelvas. Y esto lo puedes tener tú si no tienes a Cristo, si tú clamas, ruegas. Dice el Señor a veces, toca, llama, se te va a escuchar, se te va a abrir la puerta, se te va a dar. Si ustedes dan buenas dádivas, ¿cómo yo no voy a dar una buena dádiva? Y dádiva es un don de gracia, un don que no mereces. Y aquí el Señor nos ha dado la salvación, ese don de salvación que solo puede venir a través de Cristo Jesús y de nadie más. Solo Cristo Jesús es el Salvador. Y como en este caso los cristianos ya somos de Cristo, ahora nosotros tenemos esa batalla. Ahora combatimos contra estas fuerzas espirituales malignas. Y dice que son de las regiones celestes, o sea, en el universo espiritual invisible. Por eso no necesitamos armas de este mundo. Nosotros lanzamos, como dijimos hace rato, los que están en guerra, lanzamos misiles, disparamos armas, disparamos bazucas, hacemos estrategias, nos refugiamos en trincheras, disparamos con tanques, pero en lo espiritual. Estamos en una lucha espiritual constante, nos guste o no. Entonces, vamos a ver cómo atacan estos demonios y Satanás. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, esta sobriedad de la que Pedro está hablando, Pedro, recuerden que había experimentado la zarandeada que Satanás le había dado. Entonces Pedro nos puede decir cómo debemos estar firmes para no caer y no ser ganados por esa batalla, ¿no? Aquí está hablando de una sobriedad y se refiere a un dominio propio. Ese dominio propio hay que practicarlo, hay que mantenernos alertas. ¿Por qué? Porque ya dijimos que tenemos un enemigo que quiere terminarnos, que quiere destruirnos y que no es visible. Vamos a dar un ejemplo. No te sirve ningún entrenamiento en artes marciales, en defensa personal, ni la capacitación de un marín del ejército. No te sirve para nada. O sea, estamos hablando espiritualmente, no te sirve. Van a venir ataques muy fuertes del enemigo, donde estas cosas no te van a servir, ni armas del ejército no te van a servir. Entonces esos ataques van a venir, ¿para qué? Para que nosotros podamos hacer cosas las cuales deshonren a Dios. El enemigo no es humano, aunque parezca. ¿Por qué? Porque usa a seres humanos, pero no es nuestro enemigo. Nuestra lucha no es contra la suegra, ni contra el suegro, o contra los padres, o contra los hermanos carnales, o los hermanos en Cristo. Un ejemplo lo tenemos en el hogar. Por ejemplo, ¿qué pasa en el hogar? A veces Satanás empieza a meter su cuchara y empieza a causar en los esposos cristianos rupturas, haciendo creer que la esposa no debe sujetarse al esposo, aunque el esposo esté verdaderamente sujetándose al Señor. O sea, Satanás le está hablando al oído, le está diciendo, no tienes por qué sujetarte a Él. Y cuando esto tú haces caso y participas de esto, obviamente empiezas a hacer una ruptura y a ir en contra de la palabra de Dios. Pasa lo mismo con los hijos, ¿no? Honran a su padre y a su madre. Y pasa también cuando estás mintiendo, por ejemplo, en el trabajo, al amigo, le mientes al jefe, o no pagas tus deudas, o no cumples con tus obligaciones, y así sucesivamente. Esto va destruyendo realmente a los cristianos, y obviamente el ataque es hacia Dios. A través de nosotros caemos y obviamente ataca a Dios y deshonramos a Dios. Entonces, cuando caemos en no obedecer la palabra de Dios, pues no nos damos cuenta que estamos cayendo en maldición. No nos damos cuenta que el mal ya ganó la batalla. Otro ejemplo lo vemos con los hermanos en Cristo. Si hay un cristiano que te ataca, recuerda que no es él. Este hermano se dejó manipular por el mal y está siendo usado ¿para qué? Para desviarte. Muchos cristianos nos encontramos en los supers. Tú vas al súper como cristiano y te topas siempre a alguien. En la plaza, en el súper, en el Oxxo, donde sea.
y tristemente a veces evitan saludarte a toda costa. Los motivos pueden ser muchos, tal vez no le caigas bien, o tal vez algo no le gustó, o tal vez, no lo sé, si te topas a alguien que a lo mejor habló mal de ti, tú no lo quieres hablar, o tal vez le tienes un rencor gratis, no lo sé, o a lo mejor en la falta de perdón por un problema no se ha dado. Entonces, estas cosas se dan entre cristianos igual, tristemente a veces no le ha pagado uno al otro, o le robó, entonces muchos motivos pueden ser, pero el cristiano debe discernir que detrás de este ataque no es él mismo, sino que está el mal obrando. Y el mal, obviamente, no se va a combatir el mal con un mal, sino con el bien. Entonces, debes de practicarlo. Si no lo practicas, pierdes la batalla espiritual. Lo que se debe hacer cuando pase una situación como esta es reconocer de quién viene la manipulación y orar por esa persona que el mal está usando para que tú seas sacado del camino que glorifica a Dios. Es por eso que se requieren las armas del Señor, es por eso que se requiere el dominio propio, es por eso que debemos estar firmes en la fe, firmes con nuestra vida en Cristo. Debemos estar sobrios y alertas para no descuidarnos, para no perder esa batalla espiritual. Y otro ejemplo lo vemos en que muchos cristianos hoy día tristemente pierden las batallas porque creen que su lucha es contra los testigos de Jehová, o contra los mormones, o contra los de otras sectas, o contra los católicos, o hasta contra los mismos evangélicos. Y no es así, hermanos. Por eso es importante reconocer quién es el enemigo. Reconocer al enemigo, al que está detrás de todo esto, a quien está detrás de los testigos de Jehová, a quien está detrás de los mormones, a quien está detrás de los católicos, a quien está de los evangélicos. Porque no todos están realmente con esta armadura. La manera de resistir a todo esto es manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que no solo nosotros vamos a padecer ataques, dice la palabra. Nuestros hermanos en Cristo en todo el mundo están soportando la misma clase de ataques y peores, y están pasando por sufrimiento. Pero somos llamados a resistir, todo cristiano es llamado a resistir, a estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Somos llamados a caminar en santidad, no haciendo caso a cosas que nos alejan de Dios, no haciendo caso a cosas que nos ofrece el mundo, como la moda, como las redes sociales. Y no estoy diciendo que esto sea malo, estoy hablando de las cosas malas que hay en las redes sociales, estoy hablando de que en la moda hay cosas que realmente no glorifican a Dios, hay cosas que no agradan al Señor. Entonces no dejemos llevarnos por cosas, por ejemplo, como chistes de doble sentido. ¿Por qué no te vas a reír si eres un cristiano? Pero por un chiste de doble sentido, esto no agrada a Dios. El cristiano no se aburre, pero deben de haber cosas que agraden a Dios. ¿Por qué no hacer un chiste, pero no sea de doble sentido? ¿Por qué tiene que ser de doble sentido? Entonces, obviamente, cuando tú estás yendo en todo lo contrario que el mundo está ofreciendo, que los amigos están ofreciendo, que todos están haciendo, pues tú te vuelves enemigo de ellos. Todo esto va a traer odio porque es el mundo que te va a odiar. Pero tú que eres cristiano tienes que demostrar con tu ejemplo que tú has sido apartado por Dios y que Dios es verdadero y omnipotente para mantenerte apartado y limpio. Y no se trata de solo decir Dios te ama. Se debe demostrar en tu vida, se debe demostrar en lo que haces, en cómo vistes, en cómo actúas, en cómo piensas, en cómo llevas tu vida laboral, en cómo llevas tu vida en tu casa, en tu hogar. Es verdad que es una lucha intensa, pero Dios no nos deja indefensos. Él nos está proveyendo, dice que, de la armadura que necesitamos para resistir y para vencer. Solo tenemos que ponerla y usarla correctamente. También es importante saber que debe ser puesta en su totalidad. Hablamos de eso hace un ratito. Dijimos que un soldado no va a ir sin un arma o sin sus botas o sin su casco, por decirlo así. Así que es necesario para resistir y obtener la victoria, ponernos toda la armadura de Dios. Y muchos hoy día solo se ponen el casco, mañana el escudo, pasado toman la espada de la palabra. O sea, así no vamos a resistir. Así vamos a ser derrotados fácilmente. Solo si usamos todas las armas que Dios nos ha provisto, estaremos protegidos y listos para la batalla. Esa es la forma en la que resistiremos firmemente hasta el fin, hasta que estemos con el Señor
en su eternidad. Entonces vemos acá los otros 7 pasos. Van a describir una de las partes de la armadura que Dios ha puesto en nuestra disposición. Y el primer paso lo vemos en el versículo 14 estamos en Efesios 6, recuerden, donde dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, aquí está diciendo que debemos mantenernos firmes y listos, ceñidos con el cinturón de la verdad. Ese ceñir, no sé si llegaste a jugar carreritas y que decían en sus marcas listos fuera y tú te preparabas. Eso es ceñir, estar preparados. ¿Con qué? Con el cinturón de la verdad. Y ese cinturón de la verdad lo podemos ilustrar con el cinturón que llevaban los soldados, que era un cinturón ancho y servía para mantener la túnica interior en su lugar y a la vez protegía y daba soporte al cuerpo. De esta misma forma el cristiano debe conocer la verdad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué tuvo que venir? ¿Cuál es la obra redentora? ¿Por qué el Espíritu Santo mora en ti? ¿Por qué regenera? Todo esto es importante vivir, saberlo y vivir una vida íntegra que honra al Señor. Entonces recuerda que Satanás va a querer engañar. Él es el engañador y vimos que engañó a Eva. De la misma manera va a intentar engañarnos metiendo entre una verdad su mentira. Él así obra. Él estaba metiendo entre una verdad su mentira cuando engañó a Eva. Y todo lo va a hacer ¿para qué? Para que dudemos, para que fallemos, para que realmente fallemos en honrar a Dios y comprometamos, nuestra identidad, que somos cristianos. Entonces debemos permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios, transformados por Él y salvados de la muerte eterna. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29, dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, el mal va a intentar de que cuando tú ya eres, obviamente tiene que haber evidencia. El Señor ha dicho claramente que se va a ver en tus frutos. Cuando una persona ya es, el mal va a querer ver la manera de hacerte dudar, y dudar de la palabra, y dudar de que eres. Así que es muy importante que estés firme, que sepas que no se pierde la salvación. Es muy importante el estudio de la Biblia. Es muy importante la meditación de la Biblia, porque debemos llenar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, no con las cosas del mundo. Es importante que nos llenemos de la palabra de Dios y debemos cultivar esa relación que ya tenemos con el Señor. ¿Cómo la cultivamos? En obediencia a su palabra, buscando su rostro en oración, alabando y adorando a Dios con nuestra vida diaria. El segundo paso está en el mismo versículo 14 y dice: vestíos con la coraza de justicia. O sea, ¿qué está diciendo acá? Que somos protegidos por esa coraza de justicia. Y esta coraza de justicia la podemos ilustrar con una especie de chaleco que iba más o menos como enganchada al cinturón y protegía el corazón, ese órgano vital. Una herida en el pecho podía ser mortal y por eso el soldado debía cubrirlo bien. Y de esa misma manera el cristiano debe protegerse, pero con la justicia de Dios, que tenemos esa justicia a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Porque la palabra dice claramente que somos justificados por nuestra fe en Cristo. Esto lo ves en Romanos 5. Entonces la batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia. La ganamos recordando quiénes somos en el Señor Jesús y manteniéndonos firmes en esa realidad. Somos justificados por la fe en Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos realmente siendo vistos por Dios? Cuando Dios nos mira, ya no ve nuestra injusticia, sino que ve la justicia de su Hijo imputada en nosotros. Nosotros tenemos que enfocarnos en la obra, esa obra que Dios ha mandado que nosotros participemos en ella. Y eso con nuestras vidas. Debemos mantener nuestros ojos puestos en el Señor Jesús, no en nuestro pasado, no en nuestras emociones, no en los errores que cometemos, sino en lo que Cristo ha hecho y adelante. Esto nos llevará a no creer en esas acusaciones del enemigo. Así que debemos recordar que el enemigo es el acusador. Él siempre va a venir a acusarte ante Dios. Cualquier cosa que hagas va a venir a acusarte ante Dios. Eso hace Satanás y sus demonios. Entonces,
También te lo ponen en tu mente, empiezan a hablarte a tu mente. Tú puedes creer que es tu propia mente. Y empieza a hablarte de tus pecados, del pasado, como para que tú digas, no me ha perdonado Dios, para que afecte tu presente. Entonces tienes que creer firmemente que cuando Dios te perdona, cuando verdaderamente vienes arrepentido y confiesas tu pecado, honestamente quebrantado, obviamente dice acá el Señor en su palabra que Él se olvida, que es como que tire los pecados al mar, los borra, fueron borrados para siempre, pero tienes que creerlo. Tercer paso, lo tenemos en el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa esto? Que debemos calzar con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Y este calzado con el Evangelio lo podemos ilustrar con los pies de los soldados que necesitan estar bien protegidos para poder caminar y avanzar en esa batalla. Porque el enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacer caer y evitar que avances a toda costa. De la misma manera, Satanás y sus demonios harán todo lo posible para impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la paz, el Evangelio de Cristo. Entonces puede atacar con tentaciones, puede atacar con ansiedad, puede atacar con complejos, puede atacar con sentido de inferioridad, o sea, puede atacar con burlas, porque va a haber gente que se burle, y hay una lista muy larga con lo que puede atacar para que no lleves el Evangelio. Pero en Cristo nuestros pies están firmes. Debemos tener disposición, estar dispuestos para llevar el Evangelio de la paz siempre que salgamos y a donde vayamos. Damos pasos, pero con el Evangelio para ganar esos terrenos, ese terreno para que el reino de Dios expanda y para que seamos canales de bendición para esas personas que no conocen al Señor y el reino de Dios crezca. Y el Señor nos ha capacitado para esto. Hemos nosotros experimentado todo esto, hemos experimentado su gozo y su paz. Y el reino de Dios es uno de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo, dice Romanos 14. Así que ese es el mensaje que debemos proclamar. Es verdad que es una guerra, es una batalla, pero las armas que Dios nos da no son de este mundo y pueden parecer ilógicas y son ilógicas para muchos. No ganamos imponiendo o alterándonos, ganamos viviendo llenos de su gozo y de su paz, llevando todo esto a todos los que nos rodean, mostrando que Cristo vive en nosotros. Por eso es importante que el gozo y la paz de Dios estén en el corazón del cristiano. ¿Cómo? Pasando tiempo con el Señor. De alguna manera se fortalece el espíritu. Hemos hablado recientemente de darle alimento al espíritu, buscando la palabra, meditando en ella, viviendo la palabra, obedeciendo la palabra. Entonces todo esto, pues obviamente nos va a traer esa paz, ese gozo. No dejemos que las trampas del enemigo impidan ese encargo que nos han hecho de la gran comisión, para que podamos tener firmes nuestros pies y obviamente que vayamos con denuedo a compartir su evangelio de la paz con todos los que nos rodean. Cuarto paso, se encuentra en el versículo 16. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, acá está diciendo que además de que ya tenemos todo esto que ya vimos, debemos tomar un escudo, dice el escudo de la fe. Con él podemos apagar, dice, las flechas, los dardos, todas esas cosas que lanza el enemigo, que son como flechas de fuego. Entonces este escudo de la fe lo podemos ilustrar con el soldado que usaba un escudo grande que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Era resistente este escudo, estaba cubierto con cuero porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas y el cuero actuaba como un aislante protector. Entonces de la misma manera podemos protegernos con el escudo de la fe. Con ese escudo de la fe podemos apagar todos los dardos del enemigo. Todo lo que nos dispara el enemigo se va a apagar. El ataque del mal, de Satanás y sus demonios, puede venir de cualquier lugar. Por eso es importante estar alerta para poder colocar el escudo en el lugar preciso y protegernos, porque tantito bajamos la guardia y nos pega. Entonces, uno de los dardos o flechas que usa Satanás y sus demonios es la duda. Nos incita a dudar del poder de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios. Nos hace estar tambaleantes cuando debemos estar firmes en la fe. Y estos ataques pues pierden su efectividad si nosotros ponemos ese escudo de la fe firmemente, si nosotros avanzamos realmente firmes en el Señor. Es importante cómo hacerlo, alimentarnos
mucho de la palabra, alimentar nuestra fe. Hay muchas citas bíblicas que nos hacen alimentar nuestra fe. Mira, el Señor hizo esto por tal persona, hizo esto. Entonces nos va alimentando nuestra fe, leyendo la palabra, memorizando sus versículos, pasando tiempo con Dios. Vamos a alimentar esa fe. Vamos a llenar toda nuestra mente de la verdad sobre Él y sobre quién eres tú en Él, para que puedas usar esa verdad cuando lleguen las dudas. Quinto paso. Lo tenemos en el versículo 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación. O sea que debemos tomar, ese yelmo es el casco, debemos tomar el casco de la salvación. Y ese casco de la salvación lo podemos ilustrar con la protección que el soldado usaba sobre su cabeza para que pueda esquivar las flechas, para que no sea muerto, para que no lo maten. Entonces, de la misma manera, debemos proteger nuestra mente. Es por allá donde ataca Satanás y sus demonios, en la mente. Es importante que nuestra mente esté llena de la certeza de nuestra salvación, primero que nada, de la palabra de Dios, segundo. O sea, de alguna manera el mal va a hacernos creer que no somos salvos, dijimos hace un rato. Pero hay la evidencia a través del fruto y es visible en nuestra santidad, si estamos caminando en santidad. Así que si estás caminando en santidad, es evidente que eres salvo. Dios quiere que realmente veas, que tú tengas la certeza de que eres hijo de Él. Que vivamos firmes con esto, anclados en la certeza de ser salvos. Y obviamente con nuestros corazones llenos de gratitud. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús, dice Gálatas 3, y nadie nos puede arrebatar esa salvación. Cuando somos salvos por la fe en Cristo Jesús, nadie lo puede cambiar. Vives con toda la confianza y en obediencia, porque obviamente esa va a ser la evidencia, vas a estar viviendo en obediencia. Como dijo él hace rato, mis ovejas escuchan mi voz y la obedecen. Entonces, si no hay obediencia, si no hay santidad, si no hay fruto, obviamente no eres. Pero acá está diciendo que obviamente escuchas la voz de Dios y obedeces. Entonces, la vida que el Señor Jesús desea para nosotros los cristianos es que estemos firmes, que combatamos con la palabra de Dios todas esas dudas sobre la salvación o sobre las tentaciones, o esas dudas que vienen de no merecer el amor de Dios o no merecer su perdón, porque esto van a estar lanzando dardos por el mal. Recuerda que el Señor te ama, te salvó y eres suyo por la eternidad. Lo podemos ver en Romanos 8:30. Dice que nos llamó, que nos justificó y que ya nos glorificó. O sea, esto ya es un hecho de que eres de Dios y que nadie te puede arrebatar de Él. Sexto paso. Lo podemos encontrar en el mismo versículo 17 donde dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esta espada del Espíritu la podemos ilustrar como la única arma de ataque del soldado. Las otras armas que tiene el soldado son más bien defensivas. La espada sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. De la misma manera debemos tomar la palabra de Dios como nuestra defensa y ataque con la verdad. Esa espada es la que alumbra nuestro camino, dice el Salmo 119, 105. O sea, es la que ilumina nuestras mentes con la enseñanza del Evangelio y también traza nuestro caminar. No solo la ilumina, también traza nuestro camino a seguir. Entonces, con la espada del Espíritu nos vamos a defender de todo lo que quiera hacer creer el enemigo y vamos a hacer frente a sus ataques. No vamos a creer en sus mentiras, en sus engaños. Vamos a atacar con la verdad, como lo hizo el Señor Jesús cuando fue tentado en el desierto. Recuerden cómo Satanás utilizó la palabra para tentarlo, pero el Señor de manera efectiva utiliza la palabra y vence esas tentaciones y Satanás huye. Entonces de la misma forma tenemos que hacerlo. También Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 10, dice que con la palabra destruimos fortalezas. Esas fortalezas que se levantan por el enemigo en la mente de las personas que están ciegos espiritualmente, que están velados, de los que no conocen de Dios, conocen de un supuesto Dios, pero no es el que está en la Biblia. Entonces dice que con la palabra destruimos esas fortalezas que el mal ya levantó en su mente. Con la palabra derribamos esos argumentos que ya están en su mente. Y dice la palabra que toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios es derribada por la palabra. Y con la misma palabra llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que la palabra, en verdad, la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. O sea, lo dice la misma palabra.
Y dice que penetra lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. También dice que es como un martillo que quebranta la piedra, y dice que es como fuego que purifica el alma y que no vuelve vacía. Así que es importante estudiar la palabra, memorizarla, aprender a usarla correctamente para que cuando vengan los ataques nosotros sepamos cómo defendernos. Séptimo paso, lo tenemos en el versículo 18 y es el último versículo de nuestro texto. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la oración es muy importante, no puede faltar. La podemos ilustrar acá con el soldado que habla con su comandante en jefe para que le den estrategias, le den instrucciones, para fortalecerlo, para animarlo, para dar todo por su nación. Va. De la misma manera, el cristiano se prepara para la batalla, se fortalece en la oración, pero también recibe órdenes a través de la palabra debido a la oración. Debido a esa oración, tiene comunión con Dios, y es la comunión con Dios la que hace que nuestro comandante en jefe, que es el Señor, nos fortalezca y nos dé órdenes a través de la palabra y nos dé estrategias que debemos seguir a través de la palabra. Entonces vimos recientemente cómo el Señor Jesús fue fortalecido en Getsemaní a través de la oración. Entonces no solo debemos orar por nuestras luchas, por nuestros retos, por nuestras dificultades, sino que también dice que aquí oremos por los santos, que debemos apoyar a nuestros hermanos en Cristo en oración. Si vemos algún hermano que está luchando por una enfermedad, por algo muy fuerte, a lo mejor un divorcio, o tal vez no tiene trabajo, o otras cosas que estén pasando, a veces puede ser pecado o duda, debemos estar orando por él, debemos estar junto con él, sufriendo con él y orando con él, porque va a haber persecución en el cristiano y debemos apoyarlo con nuestras oraciones y con nuestro consuelo y animación. Entonces, para vencer esta guerra espiritual es necesario y urgente vestirse día a día con esta armadura de Dios. Es necesario y urgente pasar tiempo en oración delante del Señor, estudiar la palabra y meditar en ella, vivir lo que se está aprendiendo de esta palabra y mantenernos alerta frente a los ataques del enemigo. Recuerda siempre que nuestra batalla no es contra el ser humano. Aunque el mundo nos odie, aunque nos aborrezca, los motivos por los cuales nos odia el mundo y nos aborrece es porque vamos a ir siempre en contra de su sistema, en contra de todo el método de que el ser humano ha puesto como la base de su vida. Vamos en contra de esto, del mundo, vamos en contra del mundano, vamos en contra de todo lo que hace, vamos en contra de todo lo que vive, vamos en contra de todo lo que piensa. Obviamente te va a odiar, porque no les va a agradar ni un poquito que vayamos en contra de todo esto. Y obviamente nosotros vamos en contra de eso. ¿Por qué? Porque es pecado. Aunque ellos ya están, ¿cómo se puede decir?, contaminados. Ellos, su conciencia ya está cauterizada, ya no lo ven como pecado, pero el cristiano sí lo ve. Entonces por eso va en contra. O sea, me refiero a que no vive como ellos. Tristemente, el mundano no se da cuenta de su pecado, no se da cuenta de su avaricia, no se da cuenta de muchas cosas de su vida, y esas cosas ofenden a Dios. Por eso cuando el cristiano pues se pone la armadura y no permite que nada de esto entre a su mente para vivirlo, empieza él a vivir diferente a ellos, al no permitir nada de esto que el mundo lo pueda contaminar, pues obviamente lo ven con odio, los ven diferentes. Porque nos vemos diferentes cuando realmente vivimos la palabra, vestimos diferentes, actuamos diferente, pensamos diferente, llevamos nuestros negocios diferente, llevamos nuestra vida diferente, llevamos nuestra familia diferente. Entonces todo esto causa rabia, causa odio. Y los que eran tus amigos, pues obviamente dejan de ser tus amigos, muchos familiares dejan de ser tus familiares, hasta terminan siendo tus enemigos, tristemente. Pero no ellos se tienen la culpa. O sea, sí se tienen la culpa, pero no ellos son los que están atacando, sino los demonios que los están manipulando. Los demonios los tienen esclavizados. Y nosotros antes estábamos en eso. Lo leímos hace rato en Efesios. El Señor es claro cuando la palabra dice que penetra dentro de la persona y no vuelve vacía, cambia el corazón de la persona. Verdaderamente
cambia de rumbo, sucede un arrepentimiento que es una metanoia, un cambio de mente, un cambio de sistema en su mente. Ya no vive el sistema de este mundo, vive el sistema que está en la Biblia, que es la mente de Cristo. Entonces cuando cambia esto, cuando penetra la palabra, la luz cambia y la luz de Cristo entra en él. Y cuando esa persona está en un hogar, pues la espada va a traer división, lo ha dicho el Señor. He venido a traer espada. O sea, digo, no, el Señor vino a traer paz para con Dios, pero tristemente cuando alguien viene a la luz de Cristo, trae espada. ¿Por qué? Porque los demás, tanto hermanos, hijos o padres, pueden molestarse de esto, no les agrada. Entonces dice el Señor, he venido a traer espada. O sea, causa división con tus hijos. Si tú eres el hijo, causa división con tus padres. Si tú eres el hermano, causa división con tus hermanos. Y ellos van a ser tus enemigos, pero recuerda siempre que no es contra ellos, contra quienes vamos a pelear. Es con los que lo tienen a ellos esclavizados, los tienen velados, los tienen cegados, y son los demonios. Otro punto importante es que la persecución vendrá no solo de tu familia sanguínea, también de los mismos evangélicos, de los mismos cristianos que no están viviendo realmente la palabra de Dios, solo se han determinado a llamar cristianos. Recuerda, por ejemplo, pasó con los líderes religiosos del tiempo del Señor Jesús. Eran los eruditos, eran los estudiosos, era el supremo sacerdote, los sacerdotes, o sea, realmente eran los líderes religiosos de ese lugar. Y ellos fueron los que estaban en contra del Señor, fueron sus enemigos más fuertes. Así que es otro punto que tenemos que tomar en cuenta. Y también este texto tenemos que tomar en cuenta que va a revelar algo muy fuerte. Te lo voy a decir, pero es muy fuerte. Ese texto también va a revelar quién eres verdaderamente. Si eres verdadero cristiano o no lo eres. Si eres salvo o no lo eres. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando venga la persecución por causa de Cristo, o sea, esas batallas que van a salir día a día, va a salir a la luz si tú eres o no. Se va a ver el fruto. ¿Por qué? Porque cuando te ataquen por causa de Cristo, tu reacción, la respuesta que vas a dar, va a mostrar si eres o no. Si respondes bien y en todos los ataques que tengas día a día respondes como debe ser, como Dios manda, pues obviamente se verá el fruto. Pero si respondes mal, por ejemplo, cuando los ataques y las agresiones se presentan en tu vida, si tú cedes a contestar de igual manera que contesta el mundo, si te hacen un mal y tú respondes con un mal, si tú dices, no quiero tener problemas con mi familia, mejor me regreso a esta religión, ya no quiero nada con la palabra de Dios, o estoy perdiendo a mis amigos, o ya no veo divertida la vida, o todas estas cosas, porque la persecución y todo eso te puede llevar a tomar decisiones como estas, y empezar a ver las cosas otra vez como el mundo las ve. Y empiezas tú a caer en el mismo sistema del mundo, empiezas a vestirte como el mundo, empiezas a actuar como el mundo, empiezas realmente a verte como el mundo, y obviamente vas a hacer las mismas cosas que hacen los demás en el mundo. Por ejemplo, en las redes sociales, ¿qué hacen? Suben memes pornográficos, suben porquerías que realmente no edifican, ponen cosas que imitan a las personas que dicen, mira, yo me veo así como, soy hombre, pero me veo así como mujer, se ríen, o el hombre o la mujer se pone como hombre, se ríen, y empiezan a subir cosas que realmente no se dan cuenta, pero son cosas que a Dios no agradan. Publican tontería y media, que no edifica, que no glorifica a Dios. Ahora, repito, las redes sociales son buenas si las usas correctamente. Los teléfonos son buenos si los usas correctamente. La moda es buena si la usas correctamente. Lamentablemente se usa de una manera errónea. ¿Por qué? Porque no conocen, no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el Señor ha dicho que su pueblo se ha perdido por causa de la falta del conocimiento. Entonces empiezas a verte muy parecido al mundo, solo que te has denominado cristiano, pero tú estás viviendo como el mundo. Aunque vayas a la iglesia, aunque participes en las oraciones, aunque vayas a las actividades, aunque levantes tus manos cuando estén alabando y hasta cierres tus ojitos muy espiritualmente, déjame decirte que no eres, porque no hay un fruto. Porque el que lo es nacido de nuevo. El que es de Dios, dice 1 Juan 5, del 1 al 5, que vence al mundo. El que es de Dios vence al mundo. O sea, todos estos ataques, todas estas cosas no te van a hacer retroceder. Tú vas a contestar como Dios manda. Tú vas a seguir en tu posición, firme en la fe. Pero aquí estamos dando un ejemplo de cómo la persona puede volver al mundo. Entonces no es nacido. No ha habido esa regeneración de parte del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando
eres regenerado por el Espíritu Santo, eres más que vencedor. O sea, vences en todas esas cosas que te agobian, que te atacan. Esos ataques y problemas por causa de Cristo, obviamente tú vas a salir vencedor, si realmente lo eres. No ataques, no confundas, porque a veces la gente dice, ay, me atacan. ¿Por qué? Porque debo dinero. Eso no es por la causa del Señor. O me vienen a cobrar la renta, no. O porque me metí en chismes, no. O sea, por causa de Cristo y del Evangelio. O sea, va a haber un testimonio de que te están atacando porque vives como Cristo. Vives el sistema del Señor. Vives como un cristiano que está esforzándose por caminar en santidad. Y el esforzarte a caminar en santidad no salva. La salvación es gratis, es un regalo. Pero la salvación trae fruto de santidad. Debes a buscar la santidad, a caminar en santidad. Entonces, tropiezas, ¿por qué? Porque no ha habido una regeneración. Entonces tropiezas y se sale en evidencia que nunca fuiste una tierra fértil. O sea que no hay raíz, no hay el poder del Espíritu Santo, solo cayó la semilla de la palabra en terreno duro o en terreno pedregoso o en terreno de espinos. Entonces sale la evidencia de quién eres, tu verdadera identidad va a salir a la luz. Entonces esto tienes que tomarlo en cuenta igual, y esto no lo tomes a que ya todo está perdido, porque no todo está perdido. Es una gran bendición que este tema se esté dando, porque nos está mostrando. Esto no es malo que nos muestre, porque nos muestra que estamos en una condición peligrosa, en la cual podemos morir e irnos a un lugar de terror. Entonces, al mostrarnos Dios esto, nos muestra sus grandes misericordias que son nuevas cada mañana. Dios te muestra cuánta necesidad tienes de buscar a Cristo y de convertirte a Cristo. Entonces tú tienes que esforzarte por buscar la palabra de Dios, por realmente que el Señor te quebrante para que sea un verdadero quebrantamiento, y le pidas al Señor que sea tu Señor y tu Salvador. Así que estás a tiempo, es la oportunidad de rendir tu vida a Cristo. Solo tienes que buscar hacer las paces con el Señor Jesús para ponerte toda la armadura de Dios. Lo mismo para la persona que creía que era y no lo es, y lo mismo para la persona que nunca lo ha sido. Ahora, para la persona que está en Cristo y que a lo mejor no sabe ponerse la armadura, pues es de gran bendición esta prédica. Es de gran bendición porque podemos aprender a usarla, a veces se nos olvida. Y es bueno tener este refrigerio. Así que deseo de todo corazón que aprendamos a ponernos esta armadura, porque vivimos una guerra espiritual día a día, y esto es a muerte y hasta que Cristo venga o te llame antes de que Él venga. Espero que sea de gran bendición en tu vida, porque lo es para la mía, y deseo de corazón que te conviertas o que uses bien la armadura, que crezcas espiritualmente. Y si aún no eres y necesitas apoyo, cuenta conmigo. Soy el pastor José Navarrete, estoy a tu servicio, estoy a tus órdenes. Soy escogido para la conquista. Jesús ha vencido, dio su vida en la cruz. Soy un soldado
nuestro Salvador.